Eso siempre me llamó poderosamente la atención. Entonces ahí un poquito buceando, ahí uno va a empezar a traer un poco los hilos desde dónde surge esto de Güemes, que está como en el banco de suplente, ¿no?, de los grandes patriotas, los grandes héroes, siendo que tranquilamente podría haber jugado de 10, ¿no?, para tener la correlación con el Mundial. Y después me interesa, a partir de esto, ir reconstruyendo, resignificando todo lo que la figura de Güemes significó en cuanto a que Güemes era un líder, pero no era un líder de la academia, no era un líder tampoco político, sino que por definición era un líder gaucho. Entonces, a partir de ahí, de cómo el concepto de la palabra gaucho va a ir modificándose desde el siglo XIX hasta el principio del siglo XX, cómo se va a ir resignificando, y con él la figura de Güemes. Es interesante que podamos pensar por qué se tardó casi 175 años en que Güemes tuviera su feriado, por así decirlo, su día, ¿no? ¿Por qué no entró en ese momento en la galería de con los demás próceres argentinos, por la puerta grande? Para esto estructuré la charla basándome en la biografía. Lo tengo en formato digital, Güemes documentado por el doctor Luis Güemes, que fue el bisnieto del general. La relación política entre Salta y Jujuy bajo el liderazgo de Güemes, de Domingo Paredes. El general gaucho, historia y representaciones sociales en la construcción del héroe. Esto es muy interesante, de la doctora Villagrán, que es una antropóloga. Bueno, y lo que sí puede traer son estos textos, algunos voy a citar, algunos párrafos, ¿sí?, de Pacho Donel, El grito sagrado. Bueno, de Newton Güemes, El caudillo de la guerra gaucha. Y de Marco Güemes, Padre de los gauchos. Pero como para introducirnos un poco en el personaje, nada mejor que una anécdota que encontré y que se las comparto, para que veamos también cuál es la trascendencia de Güemes, ¿sí? Es decir, cuál es la importancia de Güemes en el sentido tanto desde lo político y desde lo militar, ¿sí? Y cómo Güemes trasciende en el tiempo y trasciende también la región, porque Güemes es materia de estudio junto con San Martín en las academias militares del mundo. La anécdota es la siguiente, la voy a leer. El general Harry Summers, del ejército de Estados Unidos, en abril de 1973 sostuvo conversaciones con los líderes norvietnamitas. Recordemos que para 1973 Estados Unidos y Vietnam del Norte tenían conversaciones de paz en París, ¿sí?, desde la guerra que había empezado casi 10 años antes, ¿no? Ahí se estaban haciendo las conversaciones del armisticio. Con lo cual el general conversa con sus pares norvietnamitas y tiene el siguiente diálogo. Le dice Summers: ustedes saben que nunca podían vencernos en batalla abierta, es decir, nunca nos hubieran vencido en una guerra convencional. A lo que la respuesta de los líderes norvietnamitas fue la siguiente: puede ser, pero eso no es relevante, pues hemos hecho la guerra como le hiciera el general sudamericano Güemes a los españoles, y ya ven, hemos triunfado, ¿no? Como esta guerra que propone Güemes, esta guerra que en ese momento se llamaba una guerra de recursos, que era la guerra de guerrillas, va a ser materia de estudio de las principales academias militares. Pero bueno, vamos a introducirnos entonces en lo que es el Güemes, un poco el Güemes hombre, para ir repasando algunos aspectos de su vida. Güemes va a nacer en el seno de una familia acaudalada, ¿sí?,
de Salta, de la élite salteña, ¿sí? Van a ser el 8 de febrero de 1785, y sus padres va a ser un funcionario del rey, ¿sí? Va a ser Gabriel de Güemes y Montero, que va a ser tesorero de la Real Hacienda de la Intendencia de Salta y de Tucumán. La madre de Güemes va a ser María Magdalena Goyechea y Lacorte, que va a ser descendiente directa, o sea, va a ser la hija del fundador de Jujuy. Es decir, que ahí lo que vemos es que Güemes va a nacer en el seno de una familia muy acomodada, la cual, digamos, no va a tener ningún tipo de privaciones, no va a tener que pasar, digamos, va a tener una infancia, y si hubiese querido él, y acá me parece que ya empezamos a entender un poco a Güemes, el líder, hubiese elegido y hubiese tenido una vida tranquila. Sin embargo, eligió todo lo contrario. Va a ser bautizado al día siguiente, y va a ser ya bautizado bajo el nombre de Juan Martín Miguel de la Mata Güemes, ¿sí? O sea que va a ser bautizado bajo ese nombre. Y acá hay Güemes va a transcurrir los primeros años de su infancia en su Salta natal, en las haciendas, en las estancias, de las cuales su familia también era terrateniente. Entonces ahí va a tener un primer contacto, ¿sí?, con lo que es lo natural, el paisaje, la naturaleza. Va a tener casi la edad que tenés vos, Mechi, y Güemes ya era un perfecto jinete, dominaba todas las destrezas a caballo, ¿sí? Y lo que va a empezar a marcar en Güemes, bueno, digamos, estos primeros pasos los podemos relacionar mucho también con Juan Manuel de Rosas, ¿no?, que va a tener esa cuestión de esa misma formación del hombre rural, ¿no?, de la tarea de campo, del estar en contacto con los paisanos, con los gauchos, y aprender desde muy chiquito, ¿no?, la tarea del hombre de campo, y por supuesto después hacerse un experto en eso. Ya alrededor de los 13 años, Güemes ingresa como cadete en el batallón del rey, en ese momento el batallón fijo, ¿sí?, que estaba destacado en Salta. Entonces ya con 13 años ya se incorpora a la milicia, que en el batallón del rey, que se llamaba fijo, no tenía mucho de fijo, porque después, ya estamos casi en 1805, ya hay informaciones de los planes de los ingleses del otro lado del Atlántico para hacer las invasiones. Por lo tanto, mandan, ¿sí?, trasladan el batallón fijo, lo trasladan a Buenos Aires. Entonces Güemes se va a encontrar en las invasiones inglesas acá en Buenos Aires, desempeñando las tareas de cadete. Otra cosa similar a la de Rosas. Exactamente. Rosas también se va a encontrar acá en Buenos Aires en la defensa. Y acá se produce, Güemes va a trabajar con Liniers, ¿sí?, va a ser un ayudante de Liniers. Y acá lo que tenemos, vamos a encontrar con que ya Martín Miguel empieza, ya hay una punta que empieza a verse, en donde lo que se destaca va a ser el coraje, que lo va a acompañar toda su vida, ¿no?, como un distintivo. ¿Por qué? Porque primero va a salir mencionado por su conducta, ¿sí?, de haber aguantado, así lo dice el parte, de haber aguantado a pie firme las avanzadas inglesas en los corrales de Miserere, que es lo que es actual Plaza 11, ¿sí? Ahí se va a encontrar en esos combates callejeros que se dio en las invasiones. Pero va a protagonizar un hecho insólito que no, me arriesgo a decir que todavía no ha sido
igualado en la historia militar, porque produciéndose una violenta bajada del Río de la Plata, recordemos que, o sea, tengamos presente que en esos momentos el Río de la Plata no es el Río de la Plata que conocemos nosotros ahora. El Río de la Plata estaba acá nomás, ¿sí? Y era todo playa. Se produce una bajante del Río de la Plata y queda encallado un buque inglés, ¿no? En las arenas, queda encallado, el buque Justin. Liniers le ordena a Güemes que comande, ¿sí? Con un grupo de jinetes para que lo pueda atacar. No solamente que Güemes lo va a atacar, sino que va a capturar el buque Justin, ¿sí? Entonces ahí se va a producir digamos, este acto que para lo que es la historia militar es bastante insólito, que se haya capturado un buque a caballo, ¿no? Va a ser insólito. ¿Dónde va a ocurrir esto? Va a ser exactamente el lugar donde hoy está la Torre de los Ingleses, ¿sí? La torre, o sea, los ingleses cuando donan la torre con el reloj, la ponen ahí y la ponen, ellos que le dan mucha bola a lo simbólico, no como nosotros, la van a poner ahí en el lugar exacto donde estaba el buque Justin, que fue capturado por Güemes, y como también para una señal de desagravio para ellos, ¿no? Entonces Güemes va a protagonizar este hecho. Posteriormente ya nos vamos a meter en la Revolución de Mayo, y automáticamente Güemes ahí no tiene mucha duda. Automáticamente Güemes se alinea con la revolución, se pasa a incorporar al ejército y va a tener va a continuar con su despliegue no solamente de coraje, sino también acá va a empezar a ver Güemes el líder militar, el estratega y el táctico, ¿sí? Porque va en 1810 al frente de todos sus gauchos, va a participar, digamos, va a decidir en favor de los patriotas en la batalla de Suipacha, ¿sí? Eso es clave. Es decir, Güemes va con sus gauchos montados a caballos, le va a cortar, los va a atacar a los realistas por uno de los flancos, le va a cortar la retirada y va a caer sobre ellos. La batalla no estaba definida hasta que interviene Güemes, ¿sí? Va a caer sobre ellos como un rayo, ¿sí? Dada digamos, los rápidos y buenos jinetes que eran todos, y ahí va a decidir la batalla de Suipacha. Entonces ya ahí empieza a notarse un Güemes joven con la característica que va a tener el liderazgo que lo va a acompañar hasta el final de sus días, que va a ser el coraje, la táctica y la estrategia. Posteriormente, digamos, se va a producir Belgrano se va a hacer cargo de todo lo que es el ejército del norte, ¿sí? Y acá lo que va a suceder es que Belgrano va a sancionar, va a tomar una medida disciplinaria contra Güemes, ¿sí? Pareciera ser que Güemes andaba con una mujer casada, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ahora no. Belgrano no era puro tampoco, ¿no? No, pero bueno. Para sola venía de Rosa. Pero bueno, no le gustó mucho a Belgrano que Güemes anduviera con una mujer casada, y entonces lo mandó castigado a Buenos Aires, ¿sí? Y como muchas veces lo que sucede conviene, acá en Buenos Aires Güemes se va a encontrar con un joven oficial que viene de España, que va a ser José de San Martín, y ahí Güemes y San Martín van a empezar a tener esa relación, ¿sí? No solo de amistad, sino de respeto profesional mutuo, ¿no? Güemes tiene muy buena impresión de San Martín, que va a ser un militar formado en la academia, pero también en el campo de batalla, ¿sí? Ya recordemos, San Martín viene ya con mucha experiencia, ¿no? Y San Martín va a ver en Güemes alguien que puede ser una pieza clave en el ajedrez que va a plantear para la lucha contra la independencia.
va a participar del sitio de Montevideo, Güemes, y luego de lo que va a suceder con el Ejército del Norte de Belgrano, más que nada va a haber ahí tres grandes momentos, ¿no? Lo que le va a padecer al Ejército del Norte, que va a ser la derrota de Sipe-Sipe, Vilcapullo y Ayohuma, ¿no? Van a diezmar al Ejército del Norte y prácticamente va a costar mucho volver a reconstituir todas las fuerzas que Belgrano, digamos, cuando fue derrotado se perdió. Belgrano es reemplazado por San Martín, entonces ellos suben, ¿sí?, a lo que es Tucumán, y San Martín va a ir acompañado con Dorrego y con Güemes. Y acá Güemes va a desempeñar un rol fundamental. ¿Por qué? Porque le va a mostrar a San Martín todos los aspectos del terreno, ¿sí?, del norte argentino, y fundamentalmente toda la información que él tenía sobre los realistas en el norte. Ahí San Martín va a llegar, junto con Dorrego, por supuesto, otro gran comandante, va a llegar a la conclusión de que entonces, por ese paso que va a ser el norte, Bolivia, para llegar hasta el Alto Perú, no se podía ir, porque los realistas estaban en inmejorables condiciones. Ya había fracasado Belgrano, lo comentamos recién. Entonces ahí, a partir de su experiencia que va a tener San Martín con Güemes, va a empezar a armar el plan de el ejército cruzando la cordillera e irse por Chile. No encarar el norte, donde los realistas digamos, eran prácticamente imbatibles, ¿sí? Para lo cual va a quedar Güemes a cargo de toda esta frontera norte, y se va a producir un hecho en donde ya no va a haber más duda de lo que, digamos, de la capacidad de Güemes. Y ese hecho va a ser la batalla del Puesto del Marqués, en donde va a abatir completamente a todos los realistas, ¿sí? Y va a ser, digamos, una presentación en sociedad de Güemes, ¿sí?, junto, digamos, para todo lo que es Buenos Aires. Entonces ahí, que siempre Buenos Aires siempre fue bastante recelosa, ¿no?, de todo lo que de toda esa frontera norte. Y digamos, me parece a mí que sería es interesante citar cómo se produce entonces digamos, el combate del Puesto del Marqués, donde Güemes se destaca y ya automáticamente queda con su, digamos, prestigio de comandante, y sobre todo de alguien que está siempre al frente y siempre predicando con el ejemplo. Voy a citar el libro de Marco de Güemes, que brevemente va a relatar así. Amaneció el 14 de abril, de acuerdo con lo dispuesto, el batallón de cazadores fue conducido a la grupa de sus caballos por los granaderos, dragones y gauchos de Güemes, hasta llegar sin ser oídos a una legua del enemigo, que se hallaba a las órdenes de vigilia en el Puesto del Marqués. Fernando de la Cruz, o sea, que tiene la calle acá usando Puente de la Novia, ¿sí?, dispuso que los granaderos se ubicaran a la derecha, los cazadores al mando del salteño Rudecindo Alvarado al centro y los gauchos a la izquierda. La vanguardia marchó en columna hasta un cuarto de legua del enemigo, lugar donde adoptó el dispositivo de ataque, y en el cual dos divisiones de gauchos se desprendieron con el objeto de tomar la retaguardia. Roto el fuego, avanzaron los granaderos y dragones con el resto de los gauchos, quienes al moverse con rapidez sorprendieron completamente al enemigo. Fernández de la Cruz no va a ahorrar en elogio, es decir, los valientes gauchos con su jefe y oficialidad son tan recomendables y fue tanta su bizarría
que nada tuvieron que envidiar a las tropas más aguerridas. Va a decir, el ardor de la carga en la que encabezó Güemes, ¿sí? Toda la noche se marchó con la posible cautela, llevando la vanguardia a Güemes con sus gauchos, y antes del amanecer se hizo un alto para dar un descanso. Pasó algún intervalo sin continuar la marcha, y llegado el lance de lograr el fruto de tantas fatigas, Güemes, sin casi ya aguardar órdenes del general de la Cruz, se lanzó impetuosamente al ataque de los enemigos sin darle distancia, lo cual fue advertido por algunos afortunados que pudieron oportunamente salvarse, entre ellos el jefe español coronel Antonio Vigil, que era el jefe del cuerpo. Todo el cuerpo fue abatido, arrollado y pasado en su mayor parte a cuchillo por los gauchos. ¿No? Aquí vemos prácticamente lo van a definir, o sea, Gervasio de Posada lo va a definir como impertérrito, ¿no? Como aquel que desconoce el miedo. ¿Sí? Tal era el arrojo de Güemes. Acá Güemes se va a convertir en el hombre clave, ¿sí?, que va a necesitar San Martín para contener esta frontera norte que era muy endeble. Recordemos, para que tengamos idea, Güemes va a hacer frente a nueve, no una, ni dos, ni tres, 9 invasiones realistas, de las cuales ninguna de ellas tenía menos de 3.000 soldados. ¿Sí? Él se va a hacer frente a 9 de ellas. Y se va a enfrentar con lo mejor del ejército del rey. ¿Sí? No se va a enfrentar con soldados que no tienen experiencia, ni armamento, ni nada por el estilo, sino que se va a enfrentar con lo mejor que va a tener el ejército del rey, porque, hay que decirlo, producida en 1815, producida la caída de Napoleón en Waterloo, repuesto Fernando VII, ¿sí?, va a liberar, va a disponer de un montón de tropas que pelearon en Europa, en las campañas contra Napoleón, y las va a mandar al Alto Perú. ¿Sí? Las va a cantonar en el Alto Perú y en Chile, ¿sí?, para que puedan iniciar y la reconquista y directamente ya sofocar la rebelión. O sea que Güemes se va a enfrentar con esa clase de soldados, ¿sí? Sus gauchos se van a enfrentar con esa clase de soldados. En ese mismo año se va a casar con Carmen Puig. Carmen Puig también era una patriota salteña que provenía de una familia destacada, ¿sí? Van a tener 3 hijos, que ahora vamos a contar un poquito las vicisitudes que tuvieron que atravesar los hijos huérfanos, porque se van a quedar huérfanos ellos, ¿no? Y es interesante ver que en el año 16, a poco, Güemes va a ser un decidido partidario de la Declaración de la Independencia, junto con San Martín, ¿sí?, y Belgrano, ¿no? Son los 3 que van a hacer mucha fuerza para que se pueda declarar la independencia. Y en el año 16 la situación en el continente era bastante complicada, endeble, ¿sí? En México estaban fuertes los españoles. Recordemos que Bolívar estaba exiliado en Jamaica, ¿sí? Toda la parte esa estaba en manos de los españoles. Pido permiso un segundito y le voy a poner silencio a los chicos de afuera, ¿puedo? Sí. Haga nomás. Los españoles estaban fuertes en todo el Alto Perú, ¿sí? Y la situación acá en las provincias, teníamos ya lo que se empezaba a visorar, la guerra interna, ¿sí? La guerra interna que digamos, prácticamente se lleva puesta la revolución, ¿sí?, por así decirlo. Gracias. Por favor. Esta guerra civil que se empieza a dar en esos años, en los años de la Declaración de la Independencia, va a hacer que Buenos Aires se empiece a desentender de la campaña libertadora, ¿sí?
lo va a sufrir en carne propia San Martín, que no va a contar con muchos recursos, va a tener que, siendo el gobernador de Cuyo, va a tener que pedir un esfuerzo extraordinario a las provincias cuyanas para poder hacer el ejército de Libertador y poder iniciar su campaña. Si para San Martín fue complejo que obtener recursos de Buenos Aires para armar su ejército, que lo poco que puede tener lo pudo tener gracias a la amistad que tuvo con el director supremo Martín del Pueyrredón, ¿no? Que fue un poco el que le dio algo que tenía. Lo demás lo tuvo que salir a buscar a la provincia de Mendoza, San Juan, San Luis, ¿no? Catamarca. Imagínense lo que le quedaba a Güemes. O sea, Güemes hizo, esto es importante que lo destaquemos, luchó los años que luchó conteniendo a las mejores tropas que tenía España, que era un imperio, no era cualquier cosa España, ¿sí? Era un imperio, ¿sí? Capaz de poner 10.000 soldados en los buques en cualquier lugar del planeta. Lo hizo con los elementos que tenían en la vida diaria los gauchos. O sea, hicieron la guerra, por eso que es el concepto, ¿no? Hicieron la guerra ¿con qué? Con lo que tenían a mano, ¿sí? Por eso que los gauchos ponían su propio caballo. No había caballadas, ¿sí? El caballo con el que andaban en el campo, trabajando, haciendo las tareas rurales, ¿sí? Lo ponían y peleaban con ese caballo. Utilizaban la lanza, la tacuara, que es la que crece en el monte, atada con un tiento de cuero, su propio facón, que es con el que comían, ¿sí? Con el que hacían algunas tareas rudimentarias, lo transformaban en lanza, usaban las boleadoras y con eso hostigaban permanentemente las tropas del rey que venían con artillería, caballería e infantería, ¿sí? Tengamos presente, ¿no?, cómo las circunstancias en que tuvieron que luchar. Va a haber digamos, un memorando de Belgrano donde va a describir que las tropas que tiene el gobernador Güemes están desnudas, hambrientas y con falta de pago. Falta de pago. O sea, porque obviamente tampoco, imagínate que si no le daban nada, menos le iban a dar los salarios, ¿no? Entonces, Belgrano va a escribir a Buenos Aires para describir esa situación de todo ese norte, ¿sí? En donde Güemes con sus gauchos pelean casi poniendo solamente su cuerpo. Es interesante ver que cuando no podían, o sea, según las circunstancias, hasta atacaban enlazando a los soldados y llevándoselos a la rastra con los caballos. O sea, ese es el tipo de guerra con el que hace Güemes casi 5 años. Por eso me parece a mí que lo grande, ¿no?, de este muchacho. Los realistas, Sí. Al ver ese tipo de acción, algo menos, en un momento que va mucho temor, o sea, es como que respetaron a ese desconocido que vino con técnica nueva, ¿no? En principio, para no hacer tanta digregación, pero coincido totalmente. Ya te voy a leer un comunicado, como si fuese un telegrama que va a mandar de la Serna, que va a venir con sus tropas veteranas de Napoleón a pelear acá, y cómo se va a encontrar con esta nueva forma, ¿no? No solamente la topografía del lugar, los montes, quebradas, serranías, sino esta nueva forma de hacer la guerra. A pesar de que ellos algo hicieron cuando resistieron a Napoleón en España, ¿no? Una suerte de guerra de guerrillas. Pero esta nueva forma de a caballo, lanza, entrar y desaparecer, ¿cómo era? Para que nos quede claro, ¿cuál era la forma en que los gauchos, los infernales de Güemes,
porque así él formó su cuerpo, ¿no? Los Infernales de Güemes, que pidió autorización a Buenos Aires para que fuese un regimiento formal del ejército, y le fue denegado, ¿no? Porque no tenían recursos para sostener a oficiales y demás. Él lo forma igual, ¿sí? O sea, acá vemos también la personalidad de Güemes, ¿no? Él no le hace caso a Buenos Aires y lo forma igual, a los Infernales. Pero lo que hacía era, atacaba la vanguardia con un grupo no más de 20, 25 gauchos, ¿sí? Que caían con velocidad arriba aparecían del monte, atacaban la vanguardia, y cuando el resto de los realistas o de la compañía le iba a presentar batalla, otra unidad de otros 25 o 30 gauchos aparecía en la retaguardia y, por ejemplo, se robaba el ganado, ¿no? Le robaba los fusiles, ¿no? La guerra de recursos, es decir, me voy a proveer, que el enemigo me provee de los recursos que yo no tengo, ¿sí? Los tipos se van a ir armando y se van a ir alimentando de lo que tiene el enemigo, ¿sí? Por eso es que nunca presentaron batalla abierta, porque sabían que iban a ser arrasados, ¿sí? por el ejército realista. Entonces siempre tuvieron esta táctica, ¿no? De atacar un punto, desaparecer, volver a atacar otro, y así iban hostigando toda la campaña, todas las marchas que tenían los realistas. Recordemos que los realistas, cuando uno va, no sé, de Cochabamba hasta Salta, tiene varios días de viaje, ¿no? No es como que llegaban en helicóptero, por así decirlo, ¿no? Tenían que atravesar, y es un terreno que van a conocer perfectamente los gauchos, porque son de ahí, ¿sí? Son de ahí. Un poco, bueno, San Martín ya lo va a designar como jefe del ejército de observación, ya ahí le va a dar el cargo formal, le va a pedir a Martín de Porredón que por favor lo nombre, porque ya había conflictos internos con la gente de Buenos Aires, principalmente con Rondó, que por así decirlo tenía una enemistad manifiesta con Güemes. Y ya San Martín, para zanjar toda duda, le va a pedir a Porredón que lo nombre jefe del ejército de observación del norte, para que ya quede consolidado su liderazgo. Y a partir de las victorias que San Martín va a tener en Chile y Güemes en el norte, va a permitir entonces que este plan continental que diseñó San Martín vaya tomando forma y vaya haciéndose posible, cosa que años antes parecía impracticable, porque lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: hubo un plan continental para dominar las colonias y tenía que haber un plan continental para liberarlas, ¿sí? Era imposible que liberáramos en la mente de los hombres del puerto de Buenos Aires. Lo único que interesaba era que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se mantuviera apartado, ¿no? Que tuviera su independencia. Además no interesaba, estaba muy lejos, ¿no? Pero bueno, había que tener un plan continental para la liberación. Entonces de acá me parece que va a ser notable cómo Güemes, a partir de plantear esta guerra de recursos, va a empezar a hacer doctrina. Y cuando va a empezar a hacer doctrina, me refiero a aquello que se va a estudiar en las academias militares como la guerra de guerrillas, sin que Güemes supiera que esto iba a derivar en una guerra, en una doctrina nueva, por así decirlo, ¿no? Nosotros, a ver, tenemos la primera experiencia de guerra de guerrillas. Formalmente se establece casi en Sudáfrica en el año 1900, con la guerra que van a tener los colonos sudafricanos contra el Imperio Inglés, ¿no? La guerra de los Boers, ¿no? Ahí ellos van a empezar la primera cuestión guerrillera. Pero estos van a ser, digamos, la doctrina que va a plantear Güemes como innovadora, se va a ver reflejada también
en los escritos del famoso teórico de la guerra, von Clausewitz, donde él tiene la teoría, va a partir de lo que va a ver de Napoleón y demás, va a tener la teoría de el pueblo en armas, ¿no? La nación en armas. ¿Qué es lo que va a aplicar Güemes, ¿sí?, en toda la zona del norte argentino? La tierra en armas, ¿no? Esto que denominó Ábalos, ¿no? La tierra en armas es el concepto de que todos están, digamos, embarcados en la lucha. Para que tengamos alguna idea de lo destacado de Güemes, va a decir San Martín: los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terribles que lo han obligado a desprenderse de una división con solo el objeto de extraer algunas mulas y ganado. Y acá un poco respondiéndote, ¿sí?, va a ser Joaquín Pezuela, el general español, que va a escribir a partir de ese contacto que va a tener con, digamos, con la guerra gaucha, ¿no? A partir de esa experiencia va a decir de las partidas gauchas de Güemes: su plan es de no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna, y sí de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Observo que, en su conformidad, son inundados con interminables bosques, con partidas de gauchos apoyados con todas ellas en 300 fusileros al abrigo de una continuada e impenetrable espesura, y a beneficio de ser muy prácticos y de estar muy bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de Salta y a tirotear a nuestros cuerpos, por respetables que sean, arrebatar de improviso cualquier individuo que tenga la imprudencia de alejarse una cuadra de su plaza o campamento, y burlan, ocultos en la mañana, las salidas nuestras, ponen en peligro mi comunicación con Salta, y a pesar de 2 partidas que tengo apostadas al intermedio, ni una palabra experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, fatigosa y altamente perjudicial, ¿no? Eso es lo que va a remitir, que le va a escribir el virrey. O sea, Pezuela le va a escribir al virrey que esto así no funciona, con estos muchachos esto acá no funciona. Entonces vemos cómo Güemes va a tener esta característica, va a ser un eje, ¿sí?, un eje principal en la independencia y en el plan que va a tener San Martín, y va a tener esta innovación de plantear la guerra de recursos, porque no había otra forma. Buenos Aires no le va a mandar ni un alfiler a Güemes, no lo va a auxiliar con absolutamente nada. Güemes se tiene que arreglar solo. Y pasando a lo que es un poco Güemes gobernador de Salta, Güemes va a tener algunas medidas que van a... Yo les contaba recién que va a tener unas medidas muy innovadoras, ¿no? Y, por ejemplo, va a establecer el fuero gaucho. El fuero gaucho va a decir, bueno, todos los gauchos que estén peleando, ¿sí?, a favor de la causa de la independencia, van a tener una protección especial. No van a pagar impuestos, ¿sí? ¿Sí? No van a tener que someterse a la justicia ordinaria, que lo va a juzgar la justicia militar, ¿sí? Y esto no van a tener que tampoco alquilar. O sea, lo que hacían los gauchos era, los terratenientes tenían a los gauchos y estos le arrendaban la tierra, ¿no? Entonces Güemes lo que va a hacer es, bueno, si como tenemos el concepto del pueblo en armas, ¿sí?, el gaucho va, o sea, un día puede ser campesino, agricultor, y el otro día monta a caballo y se va a una incursión, ¿no? Entonces le va también a, digamos, a sacar ese alquiler de la tierra, con lo cual Güemes lo primero que va a hacer a partir digamos, de establecer este fuero gaucho, que va a ser una medida netamente política, netamente de corte social, ¿sí? ¿Por qué?
porque los gauchos lo único que tenían eran obligaciones. Eran todas obligaciones, tenían que laburar de lunes a lunes, pagar alquiler, digamos, pagar tributo. A partir de esta medida que lo va a transformar en sujetos de derecho, por supuesto, lo que va a hacer automáticamente se va a ir ganando enemigos internos. Esos enemigos internos va a ser los propios terratenientes y hacendados de todo el norte, de Salta, de Jujuy, sobre todo de la parte de Bolivia. ¿Por qué? Porque se van a ver afectados con el fuero gaucho, ¿sí? Otra medida que va a tomar Güemes, va a prohibir el comercio con el Alto Perú. Lo va a prohibir directamente. ¿Por qué? Porque tiene información. Acá va a jugar un rol muy importante su hermana, Macacha Güemes, ¿sí? Macacha Güemes va a tener un rol fundamental en armar toda una red de espionaje, ¿sí? Porque por su condición se va a codear con la élite salteña, jujeña, también con la del Alto Perú. Entonces se va a servir de esta condición como para pasar información, para tener un servicio de información, ¿no? Le va a proveer a Güemes toda la información. ¿Qué es lo que surge de ahí? Se dan cuenta de que muchos de estos terratenientes, dueños de la tierra del norte, comercian en el Alto Perú y comercian con los realistas, porque en el Alto Perú estaban los realistas. ¿Qué es lo que hacen? Van a vender caballadas, ganado, ropa, pero sobre todo lo que le interesa a Güemes suspender es el comercio de mulas. Eso es lo que le interesa a Güemes que se corte. ¿Por qué? Porque las mulas eran los camiones de hoy. Todo se transportaba a lomo de mula, sobre todo en esos lugares donde hay esa característica geográfica. Entonces, como todo se hacía a lomo de mula, la mula podemos decir que eran los grandes camiones de hoy en día. Entonces a Güemes le interesaba suspender, cortar ese abastecimiento de mulas que tenían los realistas en el norte. Entonces va a establecer esa prohibición, lo cual va a seguir ganándose enemigos internos, ¿sí? Propios tanto de La Rioja, Catamarca y Salta. Y lo que le va a suceder, va a ser tanto va a ser tanto los intereses que va a empezar a jugarles en contra, que cuando él se encuentra en campaña le hacen la famosa revolución del comercio. Esta famosa revolución del comercio lo van a deponer a Güemes de la gobernación, ¿sí? Güemes no está en Salta, está en la campaña y lo van a deponer de la gobernación. Cuando enterado Güemes baja nuevamente y ahí puede reconstruir, puede volver a tomar la gobernación. Pero fíjense hasta dónde llegaba, ¿no? Los intereses que había con los cuales se había metido. Entonces Güemes va a tener en este caso va a compartir con San Martín, ¿sí? Varias distinciones. Primero, la animosidad de Buenos Aires. Ni a San Martín ni a Güemes Buenos Aires los quería, ¿sí? Es más, cuanto más lejos estuviera mejor. Otra característica que van a compartir es que ambos van a ser los primeros jefes militares que se van a transformar en gobernadores electos, por así decirlo, ¿sí? San Martín en Cuyo, Güemes en Salta. Por supuesto no había elecciones, pero sí el cabildo, ¿sí? Los había proclamado gobernadores. Entonces ahí va a haber dos coincidencias y va a ser un antecedente bastante importante del siglo XIX de cómo funciona el sistema, ¿no? A través del cabildo podían elegir el gobernador. Van a ser los dos únicos casos, porque después todos los gobernadores los va a poner Buenos Aires a dedo, ¿sí? Todos los van a poner a Buenos Aires a dedo. Para un poco retratar el final
de cómo Güemes en el año 21 va a encontrar su muerte. Voy a citar un par de tramos que van a describir perfectamente el final de Güemes. Güemes, recordemos que se va a introducir nuevamente en la capital salteña, va a ir a la casa de Macacha, de su hermana, a visitarla, y ahí los españoles le van a tender una emboscada. ¿Sí? Ahí los españoles le van a tender una emboscada. Quien le va a tender una emboscada va a ser alguien que era un antiguo comerciante, va a ser el Barbalucho Valdés, quien, sin ser detectado, van a copar toda la capital de Salta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían la información de que Güemes estaba en la casa de su hermana. Eso ya tenían la información, ¿no? Imagínense que para ese entonces poder dar muerte a Güemes era un trofeo, ¿no? Era como ganar el campeonato mundial. Entonces, acá un poco me permito citar cómo es que, según los relatos de Atilio Cornejo, cómo se produce la emboscada de Güemes. Va a decir, el coronel salteño, a órdenes del ejército español, Barbalucho Valdés, buen conocedor del terreno, avanzó y ocupó Salta el 7 de julio. Y acá hay un dato interesante. Valdés contó con el apoyo de terratenientes salteños, a los que les garantizó el respeto de sus propiedades. Ingresó por el valle de Lerma, por la quebrada de los Yacones, y se deslizó ya de noche y sin caballo hasta la ciudad de Salta, manteniendo un absoluto silencio sin que nadie lo notara. Lo que continúa con el relato, va a decir, hay dos calificados testigos que van a arrojar completa luz sobre la forma en que Güemes recibió la herida en la que le ocasiona la muerte el 17 de junio de 1821. Ellos van a ser don Miguel de Otero y el coronel Enrique Vid. Enrique Vid, que tiene una calle acá en Villa Crespo, me parece. Ahí Warnes Vid. Warnes también había estado a las órdenes de Güemes. Vid era un militar francés que había peleado con Napoleón. Y van a contar en una carta que le va a escribir a Domingo Puig, ¿sí? Posterior, ya en 1860, le va a contar las alternativas de ese episodio. Va a decir, nosotros estábamos acampando una legua más o menos de Salta, organizando las fuerzas de la provincia para marchar al encuentro del enemigo, cuando el general Güemes tuvo la fatal idea de ir durante la noche escoltado por escasos hombres de caballería a la ciudad, a objeto de tomar allí personalmente algunas disposiciones. Había echado pie a tierra cuando a medianoche la infantería española, desembocando por una quebrada, entró en Salta y cubrió inmediatamente todas las salidas, no dando tiempo al general Güemes sino a montar su caballo para atravesar dos pelotones de infantería que ocupaban la boca calle, pasando por sobre el cuerpo de infantes, pero recibió un balazo que algunos días después lo llevó a la tumba. En continúa, ¿no? Acá tenemos el relato de Otero, y va a decir, Güemes por su mismo valor vino a morir de modo más inesperado. La tropa del rey le tomaron las dos bocacalles donde pensaba salir. Se dirigió Güemes a una de ellas y al darle el alto quien vive, conoció que eran tropas del rey. Güemes volvió para dirigirse hacia la otra bocacalle, en donde también le dieron el alto quien vive. Entonces Güemes contestó, la patria vive. Desenvainando su sable, metiendo espuelas a su caballo, saltó por encima de las dos hileras de soldados, con fusil y bayoneta, llevándose en el encuentro a los que estaban por delante. Estos hicieron una descarga cerrada, sin que le tocase una bala. Como si respetaran su valor,
cuando ya iba a salvo a una distancia de 2 cuadras, hicieron nuevamente una descarga de fusilería, sin puntería, pero una bala perdida lo atravesó el tronco del cuerpo, a la altura de la cintura. Herido de gravedad y sin caer del caballo, marchó al galope abrazado al pescuezo, costeó la falda de San Bernardo y al alba llegó a la Quesera, un ranchito donde es ayudado, pero sigue su marcha y se interna con sus gauchos en el monte, hasta donde es llevado por auxilio de su médico, el doctor Castellano, que al ver al general y al caballo empapados en sangre, supo que su suerte estaba echada. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que tiene que quedar claro acá, mis amigos, es que Güemes fue traicionado. O sea, Güemes encuentra su muerte porque fue traicionado, fue vendido, fue cantado. ¿Sí? Y fue traicionado por esa élite norteña de la que él provenía. ¿Sí? En este caso, porque la élite dominante puede perdonar varias cosas. Puede perdonar que uno sea un traidor a su religión, a sus valores, a sus amigos, ¿no? Pueden perdonar que uno sea un traidor a su patria. Lo que no va a perdonar nunca es que uno sea un traidor a su clase. ¿Sí? Eso no lo va a perdonar nunca, eso lo va a sufrir también en carne propia Lisandro de la Torre, ¿no? Cuando denuncia a sus pares, ¿no?, el negociado de carnes que están haciendo con los frigoríficos anglo-estadounidenses. Le va a valer el atentado en plena sesión del Congreso. ¿Sí? Entonces, la ley dominante nunca perdona que uno sea un traidor a su clase. Y Güemes era un hombre que había puesto el acento en lo social y que había puesto el acento en todo ese gauchaje, en toda esa clase desvalida, como le decían. Por eso es que se lo conocía como el padre y protector de los pobres, ¿sí?, a Güemes. Para que tengamos un poco la idea de cómo se jugaban las cartas en ese momento, la Gaceta de Buenos Aires va a decir sobre la muerte de Güemes un cacique menos, ¿no? Un cacique menos, exactamente. Por supuesto, Güemes muere a los 36 años y en completa pobreza, siendo él, ¿sí?, un hijo de una familia de inmensa fortuna. ¿Sí? Va a morir completamente pobre, va a dejar 3 hijos huérfanos, su mujer, Carmen Puig, va a morir al poco tiempo de tristeza, ¿sí? Y los hijos se van a tener que arreglar como pueden, ¿sí? Se van a tener que arreglar como pueden. El Diario Popular de Salta va a consignar en febrero de 1889, decía de los hijos: niños aún vagaban por los bosques en brazos de muchos de aquellos gauchos que lloraban la muerte de su jefe. El hijo del guerrero ilustre vivía de la caridad y del amor de aquellos viejos soldados heroicos. O sea que habían quedado a la buena de Dios, ¿no? Y me permito ya, como para ir cerrando, ver por qué Güemes queda en la periferia de la historia y no ingresa, ¿sí?, en el panteón de nuestros próceres. Ya en el año 1907, cuando se va a discutir quiénes son los que están habilitados para ingresar al panteón de los próceres, a Güemes se lo deja de lado por su condición de caudillo y de gaucho, ¿sí?, cuando era director Ramo Mejía. Pero más que nada lo que va a suceder es que quienes van a escribir la historia oficial, es decir, tanto Sarmiento, que va a establecer el paradigma para interpretar la sociedad, civilización y barbarie, ¿sí?, por supuesto, Güemes queda del lado de aquellos bárbaros, ¿no?, aquellos hombres salvajes del interior, ¿sí?, y no de las clases educadas, refinadas y cultas que estaban en las cercanías del puerto. Entonces, Güemes, y sobre todo con esa ascendencia criolla, con esa ascendencia hispana que tenía, porque recordemos que
todo lo que es digamos, un paradigma de civilización provenía de Europa, ¿sí? Pero no de España, provenía de Francia o de Inglaterra. Era anglosajón. O francés. No, sajón o francés, pero no de España. España era la decadencia, entonces va a establecer ahí ese modo de interpretar la sociedad, en donde va a haber civilización y barbarie, y Güemes claramente va a quedar del lado de los bárbaros, ¿sí? Pero aparte, Mitre va a ser el que va a habilitar el ingreso al club selecto de celebridades argentinas, ¿sí? Por así decirlo. Y Güemes no está ahí. Güemes no está ahí precisamente por su condición de caudillo. Entonces, con respecto a la persona, digamos, Mitre en la biografía de Belgrano va a hacer referencia a Güemes. La fuerza de Güemes no residía tanto en su propia individualidad, cuanto en la fuerza de las multitudes que acaudillaba y representaba, y cuya sustancia se asimilaba, y aun cuando sin injusticia no puede negarse cualidades superiores al que así dominaba y dirigía esas masas fanatizadas por su palabra, conduciéndolas a la lucha y al sacrificio. No era de cierto un genio superior, ni en política ni en milicia, ni sus hechos fueron precisamente los que decidieron los destinos de la revolución, ¿no? Bartolomé Mitre. Acá Mitre lo devalúa, ¿no? Lo devalúa como el peso frente al dólar, lo devalúa, le baja el precio a Güemes y lo deja reducido, ¿sí?, a un simple comandante de la campaña, ¿no? Lo deja reducido a ese rol menor que va a tener, en que su único mérito va a ser, por supuesto, el coraje, el sacrificio y el don de la palabra, que puede, ¿no?, reclutar, puede motivar, inspirar a toda esa masa, lo cual es una cualidad de liderazgo, ¿no? El don del convencimiento y de la palabra. Pero bueno, acá Mitre claramente le va a sacar precio, le va a bajar el precio a Güemes. Y lo interesante es que va a empezar a ver luego algunas digamos, visiones contrapuestas de lo que va a significar Güemes. ¿Por qué? Porque en la obra, y va a ser la literatura la que va a salir al rescate de esto, porque en la obra mayor de nuestra literatura, que va a ser El gaucho Martín Fierro, José Hernández le pone Martín por Martín Miguel de Güemes. Y ahí comienza, ¿sí?, una reivindicación de la figura del caudillo, del gaucho, y sobre todo, y por añadidura, de Martín Miguel de Güemes. Porque se va a ir transformando el concepto de gaucho, que era un gaucho mal entretenido, vago, delincuente, y va a ser Leopoldo Lugones el que lo va a transformar en el ícono, ¿sí?, de todas las virtudes, al gaucho, ¿sí?, cuando escribe su famosa Guerra Gaucho, ¿sí? Ahí lo va a convertir y lo va a transformar. El gaucho pasa a ser el arquetipo del patriota rural, del patriota paisano. Y ahí Güemes empieza, ¿sí?, a resignificar su rol. Empieza una suerte de mutación, ¿sí?, en donde, por ejemplo, el caudillo Güemes, va a decir Vélez Sarsfield, ese hombre a quien se culpa de haber procurado siempre atraerse de las masas, se sirvió de ellas para salvar a su país y salvar la Revolución de Mayo. Entonces ahí ya hay una reconversión de la figura, ¿no? Es decir, en lo que les voy a leer va a haber van a tener sentimientos encontrados. Uno de ellos va a ser alguien precisamente que no lo vamos a tildar de federalista, que va a ser José María Paz, el general Paz, ¿no? Entonces, cito textual, dice en el libro de Pacho Donel: José María Paz, un magnífico militar de escuela, sentía hacia Güemes, este formidable jefe de la guerra irregular,
una confusa mezcla de admiración y desprecio. Decía de Güemes, este demagogo, este tribuno, este caudillo, este orador, decía. Quien no estaba acostumbrado a su trato sufría una sensación penosa al verlo esforzarse para hacerse entender como un paisano más. Acá lo que no entiende Paz es que no hacía ningún esfuerzo, ¿no? O sea, Güemes hablaba con un gaucho, era gaucho, ¿sí? Sin embargo, tenía para los gauchos tal unción en sus palabras y una elocuencia tan persuasiva que hubieran ido en derechura a hacerse matar para probarle su convencimiento y su adhesión. Era además Güemes relajado en sus costumbres. No obstante, era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban, y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas para pasarse de bando, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de toda la América. ¿No? Acá lo que cita el general Paz es que Güemes, siendo gobernador de Salta, inclusive hasta en el hecho de su muerte, los realistas siempre lo van a querer comprar. Le van a ofrecer inmensas fortunas y en el hecho de muerte, ¿sí?, le van a ofrecer los servicios del cirujano personal, ¿sí?, de Pezuela. Con lo cual había que trasladarse a Salta y entregarse prisionero. Güemes prefiere morirse en el monte, ¿sí? Esa era tal la convicción que tenía. Acá lo interesante, mis amigos, para cerrar el encuentro de hoy, es que la figura de Juan Martín Miguel de Güemes es una figura que tiene que estar en el podio, por así decirlo, de nuestros máximos héroes, junto con San Martín, junto con Belgrano. Nada hubiese podido acontecer si no estaba Güemes en la frontera norte con sus gauchos. No hubiese habido, ¿sí?, un San Martín trabajando en Cuyo y cruzando los Andes y liberando al resto del continente. ¿Por qué? Porque el plan del general de la Serna era bajar desde el Potosí, desde el Alto Perú, internarse por Jujuy, Salta, llegar a Córdoba y batir a la revolución, ¿sí?, y dar por finalizada la revolución. De no haber estado Güemes ahí presente haciendo lo que hizo, tanto desde su rol político como desde su rol militar, nada de esto hubiese acontecido. Nada de esto hubiese acontecido. Por eso creo que hay que tenerlo a Güemes, que solamente tiene dos monumentos, el de Libertador y Pampa y el de Salta Capital, ¿sí? Hay que ir al rescate de su memoria, al rescate de su obra y darle, digamos, el lugar que se merece junto a San Martín y Belgrano. Bueno, muchísimas gracias.